Bueno, gente, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Valeria, por estar con nosotros. Y bueno, gracias, Yami, por hacer todas las gestiones, por haber invitado a Valeria. Bueno, hoy tenemos a Valeria Molinero. Valeria Molinero creció en la ciudad de Buenos Aires y tras obtener el doctorado en química en este departamento, se trasladó a Estados Unidos para continuar su formación en Caltech y en la Arizona State University. Inició su carrera independiente en 2006 en la Universidad de Utah, donde actualmente es profesora distinguida, Jack and Peg Simmons Chair in Theoretical Chemistry y directora del Centro Henry Eyring de Química Teórica. La investigación de Valeria se centra en el comprender y controlar las transformaciones de fase y la dinámica de materiales. Ha sido reconocida con varios premios, entre ellos el Beckman Young Investigator Award, el Camille Dreyfus Teacher Scholar Award, el premio Cortarelli de Proceedings of the National Academy of Science y el Langley Award in Physical Chemistry. Posee un doctorado honoris causa por su alma mater en la Universidad de Buenos Aires y es miembro electo de la Utah Academy of Science, de la American Academy of Arts and Science, de la National Academy of Science de United States. Muchas gracias, Valeria, por estar con nosotros y bueno, hoy nos va a presentar su título Entre dos aguas. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que me da pena no estar ahí y no me he dado cuenta que hay gente que pensaba que iba a estar en persona hasta que Horacio Corti me escribió y me dijo, te mando 2 muestras de agua y digo, no, no voy a estar ahí, no me puedes traer agua. Pero espero verlos, voy a ir en diciembre y ahí espero verlos en el festejo del Inquimae. Ahora, gracias por la invitación y lo que les voy a presentar es un trabajo que estuvimos haciendo bastante recientemente y de hecho son dos trabajos distintos. Uno es sobre la pregunta que ha sido una constante en el tema del agua enfriada, si hay dos fases líquidas de agua o no. Y la segunda es si uno puede hacer nuevas fases por deformación mecánica. Y la respuesta es sí y sí en los dos casos. Y antes que empiece, tengo que decir la gente que hizo este trabajo que estuvo hecho por Ingrid de Almeida Ribeiro, que es una postdoc en mi grupo, que ha hecho un trabajo excepcional. Rajat Kumar, que es un grad student que también hizo muy buen trabajo en la parte de la transición líquido-líquido junto con Devdas, y Abdul Arafat también trabajó con Ingrid en la parte de deformamiento mecánico. Para empezar, un poco de posicionamiento que tal vez muchos de ustedes ya saben, porque veo quién está en la audiencia. Pero todos ustedes saben que el agua es muy importante, pero también que el agua tiene bastantes anomalías. Una de las anomalías más comunes del agua, y que fue descubierta creo que por Arquímedes hace muchas centurias, es que el agua tiene un máximo de densidad. Esa máxima densidad a presión ambiente ocurre a 4 grados centígrados y esto es inesperado porque en todos los demás líquidos, exceptuando 4 o 5 distintos líquidos, cuando uno enfría, lo que tiene es que las vibraciones se hacen cada vez más menores y el agua y los líquidos se hacen más densos. Entonces, lo que uno esperaría para líquidos simples o incluso no líquidos simples, complejos, es que la densidad aumente. Sin embargo, en agua, después de 4 grados centígrados, empieza a bajar. Eso es muy cerca de la temperatura de melting. Este es el diagrama de fases de agua. Esta propiedad fue conocida por mucho tiempo, pero en los 70 hubo estudios muy detallados de otras propiedades, lo que se llaman las propiedades de respuesta termodinámica, como la capacidad calorífica o la compresibilidad, que mostraron que la capacidad calorífica y la compresibilidad tienen un comportamiento distinto que uno esperaría, que es que simplemente bajan y después empiezan a subir. Y esta subida es tal que la subida se da más que todo en la zona en la zona sobreenfriada del agua. Entonces uno tiene el agua estable hasta el melting point y debajo de la temperatura de fusión, disculpen que voy a mezclar castellano e inglés sin ton ni son, tenemos el agua sobreenfriada. Y lo que uno ve es que este incremento es tal que uno podría hacer un fitting de una exponencial que parece que fuera a diverger ya a una temperatura justo debajo de esa temperatura TH. ¿Pero qué es TH? TH es la temperatura a la cual uno en general puede enfriar agua antes de que forme hielo. Es la temperatura de nucleación homogénea. Y esta temperatura de nucleación homogénea es puramente cinética, pero aunque ha bajado, está bastante cerca del punto en el que uno esperaría que el agua haga algo raro. La pregunta es, ¿qué es lo que puede hacer de raro que la capacidad calorífica y la compresibilidad se vayan para arriba?
Y cuando uno recuerda qué es lo que en físico-química, cuáles son los puntos en los cuales uno ve una divergencia de la capacidad calorífica y la compresibilidad, esos son los puntos críticos. Si uno recuerda líquido-vapor, las fluctuaciones entre líquido y vapor cerca del punto crítico hace que la compresibilidad diverja hacia infinito. Y lo mismo para la capacidad calorífica. Pero no estamos en el punto crítico líquido-vapor, sino que estamos en el agua sobreenfriada. Esta pregunta fue por mucho tiempo eh, buscada por muchos investigadores, hubo muchas hipótesis, pero desde el principio de los 90, cuando Poole, Shortino, Stanley y Usman hicieron simulaciones moleculares con un modelo que se llama ST2, vieron que lo que ocurre es que hay una transición entre dos líquidos, un líquido de baja densidad que tiene una orientación de las aguas máximamente tetraédrica, muy parecida a lo que uno ve en hielo, pero sin orden de largo alcance, y un líquido que se llama de alta densidad, high density liquid, que tiene una coordinación mayor. Acá uno ve que hay un agua entre las aguas originales y esta coordinación, acerca de 5, es completamente distinta. El agua que nosotros conocemos es más parecida a lo que se llama el high density liquid. Entonces, la propuesta que emergió de estas simulaciones por computadora es que en la zona sobreenfriada del agua, si uno tiene el diagrama de temperatura y presión, hay una transición entre dos líquidos. Esta es la línea marcada en negro. Y esa transición entre dos líquidos, en esta transición uno tendría dos fases en coexistencia, el líquido de alta densidad y de baja densidad. El de alta densidad de este lado, el de baja densidad adentro. Si uno continúa a presión ambiente, la idea es que la transición se acaba y la presión a la que ahora la gente piensa que se acaba es a cerca de 1200 atmósferas y a condiciones ambiente uno tendría la zona supercrítica en la cual tenemos agua que es mayoritariamente high density, pero con fluctuaciones de baja densidad, o a temperaturas más bajas sería agua que es predominantemente low density, pero con fluctuaciones de alta densidad. Esto es lo que dibujitos muestran. Ahora, esta idea parece bastante rara, pero fue confirmada por muchísimos estudios de simulación molecular y también está sustentada, pero no probada, la existencia de dos distintos vidrios de agua. Voy a ir más luego a la parte de los vidrios, pero si uno enfría agua y la comprime, si le enfrías, uno forma lo que se llama low density amorphous ice, que es un hielo que es amorfo, pero tiene una estructura muy parecida a la del hielo común. Tiene con coordinación tetraédrica, es el hielo del low density liquid. Y si uno comprime este hielo, forma otro hielo de alta densidad, con densidad 25% más alta. Y esta diferencia entre los dos hielos, poliamorfismo se llama, sería una evidencia que apoya la existencia de dos líquidos, pero no la prueba. Entonces, este tema fue muy debatido por mucho tiempo. El problema por el cual sigue siendo debatido es porque cada vez que uno quiere obtener el low density liquid, que es el que nosotros no conocemos, el agua cristaliza. Y eso se ve más claramente cuando uno pone junto el propuesto liquid-liquid transition, que es esta línea en negro, y la temperatura de nucleación homogénea del agua. La temperatura de nucleación homogénea del agua esencialmente pasa por el mismo lugar donde uno esperaría la transición entre dos líquidos. Y eso es algo a la cual en mi grupo dedicamos bastante tiempo y esfuerzo y lo que demostramos es que la temperatura de cristalización es donde es más rápida es en esta zona del liquid-liquid transition y la continuación supercrítica. Entonces es muy difícil pasar enfriando sin tener hielo que se forme. Pero aunque ha sido un gran desafío, también ha habido muchos avances experimentales. Y yo diría que la joya de los avances experimentales ha sido este experimento, que es ingenioso en el sentido que es realmente un experimento fantástico. Lo que hicieron en este experimento es tratar de eh, eliminar los dos problemas que existen en la demostración experimental de la transición líquido-líquido. Los dos problemas son, uno, que la presión a la cual habría dos líquidos en coexistencia es alta, entonces uno tiene que formar agua a alta presión. Y la otra es que la cristalización es muy rápida, ahora vamos a ver que es en microsegundos, y como es tan rápida, uno tiene que detectar la fase que se forma con tiempos que son del orden de nanosegundos. En este experimento, Anders Nielsen y colaboradores lo que hicieron es preparar un wafer
que en cada uno de estos lugares que ven ahí estos pedacitos blancos es hielo amorfo de alta densidad. No me pregunten cómo lo preparan exactamente. Pero este hielo amorfo de alta densidad son como unos wafers que tienen distintos tamaños. El ancho en las muestras que voy a mostrar es tipo 40 micrones, pero también tienen muestras de 20 micrones y tienen resultados distintos que nosotros consideramos en nuestros análisis. Y ahora que tienen el wafer, lo que van a hacer es este wafer lo van a iluminar con un rayo, con un pulso infrarrojo para enfriar, para calentarlo, y este calentamiento del agua, como es muy rápido, el agua no puede relajar, es isocórico, es a volumen constante. Entonces lo que resulta es que el agua pasaría del hielo de alta densidad que está metaestable a presión ambiente, acá se pone como si estuviera a alta presión, pero está a presión ambiente, pasa a una temperatura alta y presión alta a lo largo de la isocora. Ahora tenemos hielo, disculpen, agua de alta densidad que transientemente se ha formado a alta presión y el sistema va a descomprimir por sí mismo y cuando descomprime lo que hace es cortar la transición líquido-líquido, si existe una transición líquido-líquido. Y también, si estuviera más alta, podría cortar la zona supercrítica. Cuando este experimento fue hecho, lo más importante, bueno, lo más importante es que hicieron el experimento, que es súper difícil, y rotando tuvieron muestras de muchos films y en distintas condiciones. Pero lo más importante es que en la interpretación lo que van a hacer es colectar con rayos X el factor de estructura y colectan el factor de estructura a distancias que son típicas del pico de Bragg Peak, el primer pico de contacto entre las aguas. Y lo que ellos tienen la hipótesis es que si hay una transición entre dos líquidos, van a ver la evolución que muestra que un líquido da lugar a otro líquido y van a haber dos picos. Pero si no hay una transición entre dos líquidos, lo que van a ver es un único pico que se mueve. Presumiblemente también esa sería la respuesta que esperan si estuviera arriba del critical point, porque hay un solo líquido. Entonces, con esta idea y con este experimento, lo que hicieron fue colectar muestras y las muestras que colectaron acá, y colectaron muchas, pero estoy mostrando la que es más importante en el paper, lo que hacen es las, colectan el structure factor del, del líquido que evoluciona o de lo que tienen, y lo que ven es que pueden decomponer la, la señal como si estuviera desde abajo, menos 8,4 nanosegundos, quiere decir antes del impacto del infrared laser, que empieza a desarrollarse un nuevo pico en rojo, y este nuevo pico crece y después crece, disculpen que los tiempos parecen medio locos, va para arriba y después va para arriba de vuelta. Crece y a un punto empiezan a ver la formación de hielo con los picos de Bragg característicos. Usando esta interpretación, lo que dicen es, ok, el pico en gris es el del high density liquid, el pico en rojo es el del low density liquid, y calculan las intensidades, con las intensidades calculan poblaciones, y estas son las poblaciones que presentan. En estas poblaciones tenemos que el high density liquid, originalmente es todo high density liquid, baja, pero muy rápidamente, en más o menos 30 nanosegundos, llega a un plató, y este plató se mantiene por casi un microsegundo hasta que el hielo empieza a ser prominente y uno ve la señal del hielo. Entonces, basado en este resultado, el paper dice que hay una transición líquido-líquido en agua sobreenfriada. Lo que les voy a mostrar ahora es que la conclusión es cierta, pero que la explicación no es la que aparece en el paper. Y después voy a hablar de los vidrios en sí. El problema con esa explicación es que los autores calculan que el tiempo que tarda el agua en descomprimir desde este punto que lo crearon hasta llegar a temperatura, a presión ambiente es 70 nanosegundos. En un paper subsecuente, cuando se dan cuenta que esto no tiene mucho ni pies ni cabeza, dice que puede ser entre 10 nanosegundos o 100 microsegundos. Eso es bastante grande. Una cosa que también calculan en el paper y muestran fehacientemente es que el agua eh, en la expansión del líquido es adiabática, porque el tiempo que tarda en
en transmitir la energía como calor a lo largo del hielo es más o menos 100 microsegundos, que es mucho más largo que los tiempos que están mostrando. Entonces la pregunta es, si el hielo se descomprimió en 100 nanosegundos, ¿cómo es posible que tengamos coexistencia de dos líquidos en ese tiempo? Eso es algo que no lo cuentan en este paper, pero que lo piensan en un paper siguiente y por eso cambian los tiempos de descompresión. Pero eso no se puede explicar. La única explicación posible sería que hay dos líquidos que están a presión ambiente y que el punto crítico donde se acaba la transición está realmente a presiones negativas. Pero eso es algo que ya hay acuerdo en la comunidad, que no es cierto, y de hecho los mismos autores han mostrado que no hay una transición de fase a presión ambiente. Más interesante es que si uno compara los resultados de dónde supuestamente calculan que está la condición inicial del líquido cuando le dan el pulso de láser con las parametrizaciones de la transición líquido-líquido más recientes, y hay que enfatizar que estas 2023 y 2025 son posteriores al paper que es 2020. Lo que la condición de presión y temperatura inicial del líquido que ellos calculan tendría que estar muy cerca del punto crítico. Eso quiere decir que no hay mucha certeza si estamos arriba del punto crítico, abajo del punto crítico, o incluso la pregunta de si hay un punto crítico y una transición de fases o no. Entonces, lo que quiero mostrarle en la primera parte de la presentación es la pregunta de si este experimento muestra que hay dos fases líquidas en agua sobreenfriada. Y la segunda es qué es lo que están realmente midiendo y cuáles son las muestras a favor o no de dos fases líquidas en agua. Para contestar a esa pregunta, usamos simulaciones moleculares con un modelo de agua que se llama MLBOP, y este modelo es monoatómico. Eso quiere decir que es muy rápido de implementar, pero lo importante es que tiene una ecuación de estado muy parecida a otros modelos que son atomísticos y que están muy bien caracterizados, y también tiene una transición entre dos líquidos. Hay una transición líquido-líquido con un punto crítico acá 170 megapascales, 1700 atmósferas y 181 Kelvin. En el experimento estaría un poco más arriba, esto está más abajo. Pero lo importante es que esta caracterización nos permite hacer simulaciones de descompresión a las condiciones que querramos, por debajo del punto crítico, donde encontraría la transición líquido-líquido, por arriba del punto crítico, al punto crítico, y también a distintas velocidades de descompresión para ver cuáles son las que son consistentes con el experimento. Una primera cosa que encontramos es que si uno hace la descompresión lentamente y empieza a temperaturas por abajo de la transición líquido-líquido, el líquido se descomprime, llega al punto de transición, y como las dos fases son muy parecidas, hay muy poca barrera para formar la fase de low density liquid, e inmediatamente el high density empieza a formar el líquido de baja densidad. El líquido de baja densidad acá está mostrado en verde, el de alta densidad en rojo, y al mismo tiempo que se forma el líquido de baja densidad, porque el líquido de baja densidad es más estable, lo que ocurre es que la temperatura aumenta y el líquido se mueve a lo largo de la curva de la transición líquido-líquido. Esto es una descompresión adiabática. Y en esta descompresión adiabática el líquido se mueve a lo largo de la curva y pasa por el punto crítico y después sigue por lo que sería la continuación supercritical, que se la conoce como la Wiedohm line. A lo largo de esta descompresión, que acá lo considero lenta, es lenta compatible con los experimentos, lo que uno ve es el desarrollo de distintas zonas del low density liquid, pero esas zonas nunca llegan a crecer mucho antes de que el hielo cristalice. Abajo lo que están viendo es la cantidad de hielo que se forma, y es importante destacar que en estas simulaciones la celda tiene 30 nanómetros, así que es chiquito desde el punto de vista de los humanos, pero grande desde el punto de vista de las simulaciones. Este es 1 millón de moléculas. El hielo se forma y forma pedacitos bastante grandes, pero como contribuye muy poco, menos de 2% al hielo total, no aparece en el espectro, así que el espectro no puede detectar. Pero lo más importante es que a medida que estas dos fases se separan, el pico no se separa en dos. No hay suficiente separación espacial entre las dos fases como para que produzca un pico de alta densidad y un pico de baja densidad. Están interrelacionados. El pico se desliza, pero no se separa en dos. Sin embargo, cuando está pasando esto,
longitud de correlación de las fluctuaciones de densidad aumenta y este aumento está relacionado con el tamaño de los dominios del low density liquid, pero aumenta de una forma modesta, como ven acá, del orden de un par de nanómetros. Y ahora les voy a mostrar que también es el caso en los experimentos. Si la descompresión se hace desde la temperatura crítica, uno esperaría que tal vez entre y pase por el punto crítico, pero no le importa porque como hay mucha capacidad calorífica cerca del punto crítico, lo que ocurre es que hay una deflexión y el sistema nunca entra en la transición líquido-líquido del punto crítico y pasa por encima. Y cuanto más alta sea la temperatura, menos cambia la temperatura, quiere decir que menos está cambiando la estructura. El cambio de temperatura refleja el cambio de estructura cuando crea la transición, el líquido de baja densidad. Si en cambio la descompresión fuera mucho más rápida de lo que tarda el líquido en transformarse, eso es una posibilidad, uno corta a través de la temperatura de transición líquido-líquido, pero ni la ve el líquido, y llega a presión ambiente, y solo cuando llega a presión ambiente porque es muy rápido, empieza a descomponerse y a formar dominios de más baja densidad, pero estamos en la zona supercrítica y lo que uno vería es la transformación a presión ambiente supercrítica nada más. Ahora lo que quiero mostrar es cómo esto se relaciona con los experimentos que muestran. Primero es que hay un solo pico en el caso experimental, pero hay dos, disculpen, en el caso de las simulaciones, pero hay dos picos en experimento. Sin llenarlos de resultados, lo que nosotros demostramos en este paper es que en el experimento y las simulaciones obtenemos la misma señal. Y el motivo es porque en el experimento lo que están viendo, cuando vemos que hay una cantidad de high density liquid que se mantiene incluso después de que se ha descomprimido, es porque parte del film que estamos irradiando con el láser no se licuó. El film más grueso tiene 40 micrones. Y lo que vemos es que al final hay 75% de high density liquid. Lo que nosotros decimos es que 75% nunca se licuó y el otro 25% se está modificando y el líquido que se modifica es lo que ellos llaman low density liquid. Otra evidencia en favor de esto, además de que podemos reproducir los resultados, es que cuando tienen un film que son 20 micrones, la cantidad que sobrevive de high density liquid es 50%, que es de vuelta 10 micrones licuado y 10 micrones no. Así que lo que nosotros interpretamos es que los resultados de Kim indican que hay un líquido que se mueve, que no es el low density liquid, sino que es la mezcla de los dos y evoluciona después sobre la zona supercrítica, y una zona en la cual es el vidrio de atrás que está de background. Y podemos recuperar los resultados del experimento, que son los resultados en rojos, usando descompresiones a presión, a temperatura menor que la temperatura crítica, entonces toca a la temperatura de transición, o arriba de la temperatura crítica y no lo toca. La conclusión es que como no importa cuál es la temperatura, la solución de esta parte, esta población que ellos tienen es la misma, uno no puede usar las poblaciones deducidas por los dos picos para determinar si hay o no una transición en el líquido. Entonces, esa evidencia no está bien. Pero por suerte hay una evidencia en el paper, en la página 20 de la Supporting Information. Lo que muestran es que en la zona de wave vectors más bajas, en los Q que van desde 1 hasta 0,1 Armstrong a la -1, hay una subida de las fluctuaciones. Esta subida de las fluctuaciones corresponde a fluctuaciones de densidad, de las cuales uno obtiene la magnitud de las correlaciones. Y estas magnitudes las fitean antes y después del pulso. Antes del pulso es el vidrio que tiene fluctuaciones razonablemente altas porque es bastante heterogéneo, pero lo importante es que en el experimento ven que después del pulso hay un máximo a 1,6 nanómetros y después vuelve a bajar, no sé si ustedes ven mi cursor, vuelve a bajar y para 1 nanómetro ya estamos en el background de vuelta, pero esta subida y bajada es significativa y es bastante rápida. Y es importante notar que cuando uno tiene una subida de 1,6 nanómetros no implica que se hayan separado fases macroscópicamente. Por ejemplo, en esta simulación
acá estoy mostrando una simulación que tiene 30 nanómetros de lado, las correlaciones son 25 Armstrong, son más altas que las que ven en el experimento, y sin embargo ustedes ven que no hay fases muy pronunciadas. En las simulaciones vemos lo mismo, que aumenta, y así caracterizamos el correlation length. Y lo más importante es que nosotros vemos que el único escenario en el cual uno puede tener un aumento de la longitud de correlación, como el observado en el experimento, es en el cual el sistema se mueve lentamente a lo largo de la transición líquido-líquido. Las fluctuaciones que producen un aumento de la correlación no son las supercríticas, que son muy pequeñas, sino que son las que ocurren en la binodal, donde hay dos líquidos separándose. Con lo cual, basado en estos experimentos de ellos y las conclusiones, porque nosotros hicimos todas las posibilidades en las simulaciones, lo que nosotros concluimos es que sí hay una transición líquida-líquida en agua sobreenfriada. Y la prueba proviene de la evolución de la longitud de correlación. Ahora, ustedes, la mayoría de ustedes probablemente no les importa si hay una transición líquido-líquido, pero es una disputa de 30 y pico de años ya en la literatura. Y yo era bastante escéptica porque me parecía que el resultado de este paper no lo mostraba. Pero ahora nuestras simulaciones muestran que la parte que ellos no consideran es la parte que realmente muestran que hay una transición líquido-líquido. La otra parte importante es que aunque hay una transición entre dos líquidos, como las dos fases son muy incipientes, muy pequeñas, no producen dos picos. Entonces la suposición de que cuando uno tiene separación hay dos picos es errónea y nunca hay separación macroscópica porque el máximo de correlación es de 2 nanómetros en los experimentos. También para eso importa que, entonces, como no hay dos fases macroscópicas, cuando se forma el hielo, nunca hay dos fases distintas. Bueno, esa es la primera parte y no es lo que yo puse en el abstract. Pero la cuestión es que sí hay dos líquidos en agua, y hay dos líquidos y hay dos vidrios. La pregunta es, por mucho tiempo fue si hay dos líquidos. La idea de que hay dos vidrios se sabe desde los 80. Mayer hizo primero el hyperquenching por enfriamiento muy rápido, tipo 10 a la 6 Kelvin por segundo, 10 a la 7, para formar este low density amorphous glass. Después, muy cercamente, en el 84-85, Mishima y colaboradores mostraron que uno puede comprimir el DA y transformarlo en HDA y volver, y parece que fue una transición de primer orden. Tenemos el DA, ahora cambio la presión y medamos la densidad, el DA se transforma en HDA. Hay una parte complicada, dependiendo cómo uno haga heating, puedes obtener otra fase parecida que es más densa. Pero todo el mundo estaba muy contento con esto hasta que 2 años atrás, en 2023, Christoph Salzman y colaboradores publicaron este paper de Medium Density Amorphous Ice. Lo que muestra en este paper es que uno puede obtener un vidrio que está en el medio de las densidades del High Density y el Low Density. Y esto fue muy inesperado, primero porque por décadas solamente se observaron estos dos vidrios, y segundo porque pregunta también a nosotros si este vidrio que tiene densidad muy parecida a la del agua es un vidrio relacionado con el agua a temperatura ambiente, y también si esto contradice la presencia de dos líquidos en el agua sobreenfriada. Este tema fue muy discutido en las news. No, no sé, era el momento lindo cuando leer el diario aparecían cosas así, no lo que vemos ahora. Pero lo más importante es cómo crearon este hielo amorfo, que es distinto a la forma en que generalmente se hace. En los dos procedimientos que mostré antes, uno genera hielos amorfos enfriando muy rápido para prevenir la cristalización o tomando hielo y apretándolo muchísimo, comprimiéndolo hasta que amorfiza. Pero en este caso lo que hicieron es tomar hielo, hielo común, y este hielo común lo pusieron en un ball mill, a veces se llama molienda de bolas en castellano, y en este ball milling simplemente se pone el hielo, se ponen las bolas que son macroscópicas, las bolas de acero, y hace una máquina que hace shaking. El shaking es más o menos en la en tipo Hertz, y hace shaking, shaking, shaking. Y la idea es que cuando las bolas comprimen el hielo, hacen dos distintos tipos de efectos. Una es un load, una compresión, y la otra es un shear, porque uno puede tener bolas de distintos lados. Entonces, lo nuevo es la parte del shear, que
aprendí que en castellano se tiene que decir cizallamiento, y este cizallamiento del hielo es lo que es distinto que la compresión que teníamos en el otro. Veo que alguien se ríe, no sé si es la palabra adecuada, pero Google Translate me dijo que era cizallamiento. Mientras hacen este procedimiento, el shaking, 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 la densidad aumenta y a algún punto se hace estacionaria. Al final lo que encuentran es que cuando empiezan con hielo, terminan con algo, que es lo que mueven. Siempre luce igual el hielo. El agua cristalina o amorfa siempre es medio aburrida. Esto es el hielo de densidad media, 70% está amorfizado, 30% se mantiene como hielo. Acá está el porcentaje de amorfo en este lado. Lo importante es que la densidad es 1,06 más menos 0,06. La entalpía de cristalización es entre media, también entre high y low. Así que tiene densidad entre high y low, entalpía entre high y low. Y no hay una glass transition entre cuando lo calientan antes de que cristalice. Por supuesto, calcularon el factor de estructura, el diffraction pattern, y lo que ven es que en la zona de Q altos hay un único pico, el rojo, y este único pico, disculpen, el naranja, este único pico se parece al entremedio del high density transformarlo en low density. Como vieron antes, esto no es prueba de que sea una única fase, pero también muestran en la zona de bajo Q que todo lo que se aumenta es el porot ratio, que es porosidad, pero no hay aumento de correlaciones a bajo Q que diría que hay dos fases mezcladas, con lo cual la explicación de que este medium density es una mezcla de los dos no cuaja. Por otro lado, la posición del pico de este medium density está entre medio del high density, low density, obviamente está ahí. Y entonces la pregunta es ¿qué es? En el paper que presentaron esta nueva fase de hielo, hacen simulaciones, pero las simulaciones son lo que llamarían atérmicas, en el sentido que no hay temperatura. Lo que hacen es agarrar una celda periódica de hielo y cortan al medio, desplazan y minimizan, cortan en otra dirección, desplazan y minimizan, y esa es una forma de shear atérmico, y en esa forma de shear atérmico uno no tiene definida una presión, de hecho no hay ninguna presión, y tampoco hay definida una velocidad de cizallamiento, pero obtienen algo que tiene una estructura en la densidad local parecida a MDA y al mismo tiempo tiene una densidad 0,97 que es más alta que el hielo, que es 0,91 y está acercándose a la de MDA. Entonces, basado en esto, también preguntan en el paper si puede ser que realmente lo que está ocurriendo es que este hielo de densidad intermedia sea el hielo auténtico del agua líquida. ¿Por qué lo digo hielo auténtico? Porque sabemos que cuando uno enfría el agua, hay una máximo densidad y después de ese máximo densidad, la densidad del agua baja, baja, baja y cuando llega al hielo de baja densidad, la densidad es tipo 0,93, mientras que el agua líquida es 1. Entonces la pregunta es, ¿puede ser que este protocolo nos esté dando el hielo, que realmente es la estructura del agua líquida a temperatura y presión ambiente? Entonces, basado en eso, nos preguntamos unas cuantas cosas sobre qué es este Medium Density Amorphous Ice. La primera es la pregunta si es una fase amorfa distinta, es una mezcla de las dos fases amorfas no conocidas o una mezcla de pequeños cristalitos. Hay gente que espera que sean cristalitos pequeños y nada más. La pregunta segunda es si es una fase amorfa, si es el verdadero vidrio del agua líquida a presión ambiente antes de transformarse en low density amorphous ice. ¿Cuál es la relación de este medium density amorphous ice con las otras fases amorfas del agua que se conocen y están bien caracterizadas por décadas? Después la pregunta es si uno puede obtener estas fases sin usar cizallamiento o shear. Y en ese caso la pregunta es, ¿podemos acceder a fases que son distintas o las mismas que se obtienen por presión y enfriamiento? ¿Y cuál es el impacto de este shear rate en la transición líquido-líquido que les mostré antes? Los resultados que les voy a mostrar ahora los publicamos todos el año pasado, exceptuando un par de resultados en un paper en el cual concluimos que el shear rate, la deformación mecánica, actúa como una nueva dimensión en el diagrama de fases del agua. Y eso es lo que voy a mostrarles ahora.
De vuelta para poder entender qué pasa, hacemos simulaciones. En este caso hicimos simulaciones con dos modelos. Como os dije antes, los modelos atomísticos, por ejemplo, T4PIs, tienen la ventaja que tienen hidrógenos, tienen electrostática, pero son más caros que los modelos monoatómicos como este MLBOP. Este modelo MLBOP reproduce muy bien los factores de estructura de los hielos, LDA, HDA, Very High Density Amorphous Ice. Esta es la parte experimental y la parte del hielo, mostramos antes. Tiene una transición líquido-líquido y tiene una compresión y descompresión muy parecida al modelo atomístico. Con lo cual usamos los dos, pero al final voy a mostrar más que todo MLBOP. No vemos distinción en los resultados de estos dos. Lo importante es que los dos tienen una transición líquido-líquido y son muy parecidos, entonces podemos compararlos. La primera forma que obtuvimos el Medium Density Amorphous Ice es seguir el protocolo de experimento. Obviamente no pusimos bolas de acero, sino que lo que hicimos fue poner la celda de simulación con un cristal, con un sistema policristalino, lo hicimos con cristales grandes, cristales más chicos, y uno aplica shear deformando la celda misma. Es una forma computacional para producir esto. Y cuando uno termina de hacerlo, lo que tiene son em, zonas amorfas, y esas zonas amorfas, la pregunta es cuál es la densidad y cuáles son las composiciones. Lo hicimos con cristales grandes, cristales chicos, y a presión ambiente vemos que la densidad es independiente del tamaño de los cristales y es más o menos cerca de uno. A presiones más altas es una densidad más alta, y si esto se descomprimiera sería consistente con la densidad del medium density amorphous size. Con lo cual concluimos que podría ser. El mecanismo de amorfización es dislocaciones y deslizamiento de los granos que también amorfiza. Pero la verdad que los experimentos lo hicieron con hielo porque inicialmente pensaban que si hacían esta molienda iban a obtener hielo en granos muy pequeños. No pensaban que iban a obtener otra distinta fase. Pero el hielo es una molestia realmente para las mediciones porque complica la separación de cuál es amorfo y cuál es cristalino, es muy complicado. Entonces la pregunta es si podemos hacer la densidad entremedia directamente moliendo LDA o HTA. Y la respuesta es que sí, se puede hacer. Uno no necesita moler hielo, uno puede moler directamente las fases amorfas. Y en las simulaciones mostramos que si uno empieza con la fase amorfa de alta densidad y hace la molienda, en este caso es aplicar strain, así el desplazamiento, lo que uno obtiene por deformación mecánica es un estado estacionario, porque en un punto deja de depender del tiempo. El strain es la magnitud de deformación, pero aumenta con el tiempo. Uno obtiene un estado independiente del tiempo estacionario y es el mismo si uno viene de alta densidad o de baja densidad. Y eso lo vemos para el modelo coarse grain o para el modelo atomístico. Disculpen que se me está yendo siempre. El modelo atomístico, uno puede medir las densidades, puede medir la fracción de moléculas con coordinación 4 acá a alta presión, lo mismo. Lo importante es que la densidad, la entalpía y la estructura del hielo formado por deformación mecánica no dependen de la fase inicial, dependen solamente de la temperatura, que en nuestro caso es siempre 77 Kelvin como en el experimento, es la única cosa que es realmente igual que el experimento, la presión, que la podemos modificar, y la velocidad de deslizamiento. Tengo que decir que en nuestro caso controlamos exactamente la presión y la velocidad, mientras que en el experimento las bolas hacen lo que quieren. Lo que concluimos es que esta fase MDA es una fase obtenida exclusivamente por deformación mecánica y son estados estacionarios, independientes del tiempo, pero son estados de no equilibrio. En ese sentido, son de no equilibrio como los vidrios comunes, pero a diferencia de los vidrios comunes, no están decayendo porque todo el tiempo uno está deformando por impulso mecánico. Pero no hay un solo MDA porque la densidad no es la característica definitoria de MDA. Hay una amplia gama de estos vidrios obtenidos por deformación mecánica, porque si uno aplica distintas velocidades de cizallamiento, lo que ve es que en función de la velocidad de cizallamiento, siempre la energía aumenta. Uno le da más energía cuanto más está haciendo la molienda. También depende de la presión, pero lo más importante es que cuando miramos la densidad en función de el shear rate, que es cuán rápido se hace el desplazamiento mecánico, lo que uno ve es que
A presión ambiente, por ejemplo, uno puede tener todas las densidades, desde la que va de MDA 0,95 en este punto acá abajo, hasta la del High Density Liquid, o incluso más alta acá arriba. Todo esto se puede obtener a un bar simplemente aumentando la velocidad de desarrollamiento. Eso quiere decir que tenemos una variable adicional que permite modular la densidad, y esta modulación de la densidad depende de la presión. Acá ustedes ven que hay mucha modulación, a 2500 bars hay menos modulación y después se hace prácticamente independiente. Cuando uno mira todas las condiciones que pueden obtenerse de densidad en función del shear rate y de la presión, recuperamos la zona en gris en este gráfico. Esta es densidad y presión. Antes les mostré que si tenemos el líquido, el vidrio de baja densidad y lo comprimimos, se transforma en líquido de alta densidad, y lo descomprimimos y se vuelve a transformar en líquido de baja densidad. Pero hay una zona acá, en gris, que se puede llegar en este caso con deformación mecánica, y que incluye toda esta zona, pero no se puede acceder a ninguna de las partes que están en blanco. Cuando miramos qué es lo que se obtiene por la deformación mecánica, si la deformación mecánica es muy lenta, lo que obtenemos es algo muy parecido al valor más estable. En este caso sería LDA de este lado y es HDA de este lado. Si uno hace un shear rate muy alto, lo que se obtiene es algo muy fuera de equilibrio, con muy alta densidad y muy alta energía. Entonces la pregunta es si los vidrios estos de alta densidad son similares a los vidrios de HDA. Si yo levanto la densidad del vidrio por deformación mecánica, ¿obtengo algo que se parece a HDA o es distinto? Y la respuesta es que es distinto. Los hielos amorfos densos, impulsados por deformación mecánica, son distintos estructuralmente y energéticamente. Por un lado, estructuralmente, lo que vemos acá, si uno mira la distribución de ángulos entre tres aguas, agua, 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 entre los tres oxígenos, el ángulo favorito claramente es 104 cuando uno tiene el hielo. Y en general el agua trata de estar cerca de 104, y cuando uno la comprime, por ejemplo, el agua low density es más que todo, disculpen, 109, no 104. Tetraédrica es acá. Cuando uno comprime agua sin compresión normal hidrostática, forma HDA, uno ve un aumento de las configuraciones que son más cerradas, y también un aumento de las configuraciones estas a 60. 60 sería un triángulo que es lo más compacto, como las transiciones, por ejemplo, FCC, pero no es bueno para hydrogen bond, digamos. Pero cuando uno hace la deformación mecánica, lo que vemos es un gran aumento de la zona esta de empaquetamiento, y también un aumento de la parte esta a alta presión, alto ángulo, que va hacia distribución aleatoria. Lo que quiere decir es que cuando uno le da energía mecánica al vidrio, es como que se empieza a olvidar de lo que tiene que hacer con los puentes de hidrógeno, y lo que hace es acomodarse para simplemente empaquetarse más. Y este empaquetamiento es lo que vemos en la distribución. Si miramos en términos de energía, lo que vemos es que los vidrios que están producidos por deformación mecánica son más altos que el más estable, más altos que LDA a baja presión y más altos que HDA a alta presión. E incluso en este caso, lo que pueden ver marcados en gris son todas las entalpías, pueden ser más altos que los dos por bastante. Uno puede ponerle un montón de energía a estos vidrios simplemente por deformación mecánica. Eso no es sorprendente. Pero nunca son más estables. Son vidrios menos estables fuera de equilibrio. Entonces, uno lo que puede ver ahora es, tenemos un montón de estados posibles que se pueden obtener por deformación mecánica. Y la pregunta es si son los mismos o no que los que se pueden obtener por otras vías. Lo que estoy mostrando acá es de vuelta la densidad de la presión, y la zona que está marcada en rosa son zonas del diagrama de fases de densidad-presión que se pueden obtener por cizallamiento, por deformación mecánica, pero que no se pueden obtener de ninguna manera por enfriamiento o presión. En este sentido es fácil de verlo, porque si uno sabe que el agua tiene una temperatura de máxima densidad. Si uno enfría, nunca la temperatura va a ser más alta que esto, porque uno enfría y pasa por un máximo y cae.
Entonces, la máxima densidad de los líquidos de los que se obtienen por enfriamiento es la línea de densidad máxima del agua. Arriba, solamente por deformación mecánica. En la zona azul se pueden obtener los vidrios con la misma densidad, temperatura y presión por deformación mecánica o enfriamiento. Y en esta zona, en gris, se pueden obtener por enfriamiento de alta presión, pero no se pueden obtener por deformación mecánica. Sin embargo, lo más sorprendente de esta figura es que si uno mira cómo depende la densidad con el shear rate, cuanto más baja es el shear rate, la deformación mecánica, más se acerca al factor estable. Eso quiere decir que hay un punto acá, entre medio, que corta hay un shear rate finito que tiene la misma densidad que la maximum density. Y cuando hacemos cooling, si el cooling es infinitamente rápido, sería este punto. Entonces hay un shear rate que es equivalente a cooling a infinita velocidad. Eso es bastante raro y lo que muestra es que uno añade una dimensión al diagrama de fases que obtiene resultados distintos. Ahora, ¿qué pasa con la transición líquido-líquido? Y después la pregunta de los vidrios. ¿Qué pasa con la transición líquido-líquido cuando enfriamos, cuando hacemos deformación mecánica? Esta transición es la que mostré a un bar. La pregunta es, ¿qué pasa en esta zona? Si volvemos al mismo gráfico, ahora podemos ver para shears específicos dónde está la línea de la densidad en función de la presión. Si fuera transición de primer orden, sería esta línea punteada, y este es donde la predecimos para el modelo. Hay una transición entre low density liquid y después hay un salto porque es una transición de primer orden a high density liquid. Pero incluso a las velocidades de deformación mecánica más lentas que nosotros tenemos, que son rápidas para el experimento, 10 a la menos 5, 10 a la 5 segundo a la menos 1, lo que vemos es que la transición se ha hecho continua. Entonces una transición que era discontinua se hace continua y después desaparece. Como ven ustedes acá, en esta línea ya no hay ninguna transición. E incluso si miramos a muy alto shear no hay ninguna transición. Entonces la conclusión es que la transición líquido-líquido se vuelve continua a bajas velocidades y desaparece a altas velocidades. Es una nueva dimensión para la gente que trabaja en esto, tipo Widom Line. Hay un punto crítico, en cierto sentido, entre la transición de primer orden y el cizallamiento. Lo que no sé es si para cualquier desplazamiento se hace continua o hay un punto en el cual aparece la discontinuidad. Eso no lo sabemos. Pero cuando miramos a estos resultados, la pregunta es por qué desaparece y qué es lo que está pasando. Uno puede tratar de entenderlo en función de qué es lo que pasa con la superficie de energía potencial cuando uno produce esta deformación mecánica. Si uno tiene la superficie de energía potencial en función de la deformación a lo largo de una dirección del landscape son las variables X, Y, Z de las partículas, lo que vemos es que los mínimos, algunos de ellos desaparecen, valores que son máximos se transforman en mínimos y esencialmente lo que está ocurriendo es que hay una transformación mecánica de la energía potencial. Cuando uno hace la transformación afín de que una posición se transforma en otra posición que es proporcional al shear rate, lo que ocurre es que la energía potencial también está modificada y esta energía potencial está modificándose, pero al mismo tiempo que la energía se modifica porque las posiciones cambian, el líquido tiene que relajar. Y lo que está ocurriendo es que a presiones, disculpen, a shear rates muy bajos, el sistema puede relajar y este número, que se llama el Peclet number, puede ser bajo. Cuando pasa esto, el sistema puede seguir la energía potencial que le están dando. Si el sistema está deformado muy rápidamente, lo que ocurre es que al mismo tiempo que el landscape se cambia, el sistema está relajando y es como en política cuando te cambian las reglas y estás haciendo algo y no sabes qué es. Bueno, es algo así. Uno no puede acomodarse a la situación de deformamiento del cristal, del vidrio. Y esto sugiere que a baja velocidad de shear, el vidrio puede presentar estados iguales o similares a los del
del vidrio fabricado por enfriamiento. Y esto es lo que nosotros vemos. Ahora voy a mostrarles más cuantitativamente que en la zona esta azul, que uno puede obtener el líquido con la misma densidad, presión y temperatura, enfriando o haciendo deformación mecánica, al menos en esta zona, van a ser el mismo. Y que cuando vamos al borde se empiezan a separar. Por ejemplo, acá hicimos un vidrio a 3000 deformaciones mecánicas bajas, que es 10 to the 6, es bastante alta realmente. Pero lo que vemos es que lo podemos crear de dos maneras. Una es enfriando el líquido a 3000 bars y la otra es haciendo el shear. Vemos que el factor de estructura de los dos en rojo y azul es idéntico, que la zona de baja de larga distancia desarrolla correlaciones que no existían en la fase original de HDA, también son idénticas. La distribución angular en los dos vidrios son idénticas, tienen la misma energía, los dos tienen la misma respuesta a compresión y descompresión, y también tienen la misma respuesta a enfriamiento, y los dos muestran que no hay glass transition. Eso muestra que en la zona, ahora ve para atrás, en esta zona los líquidos, los vidrios obtenidos por enfriamiento o por deformación mecánica son parecidos y no hay mucha diferencia. Sin embargo, si ahora vamos al caso límite de que estamos en el borde entre la zona que no se puede acceder y la zona que se puede acceder, 10 a la 8, en este caso lo que estamos haciendo es realmente producir 100% de deformación en 100 nanosegundos. Las densidades del que está hecho por enfriamiento y el mecánico son idénticas, las entalpías son idénticas para los dos modelos. Las funciones de distribución radial también son bastante idénticas. El MDA es el rojo, digo, el cian y es un poquitito distinto del otro. Entonces se parecen mucho, sin embargo no son exactamente iguales, porque si uno mira la forma en que envejecen estos dos vidrios o la temperatura después de minimizar de las estructuras inherentes, lo que vemos es que el que está producido por deformación mecánica es un poco más estable que el que está producido por enfriamiento. Este es enfriamiento en 10 picosegundos. Lo que vemos es que tiene una densidad muy parecida, pero las energías se mueven de manera distinta. Lo que concluimos es que el vidrio que está creado a la interfase esa de 10 nanosegundos es muy parecido a lo que se obtendría enfriando el agua en forma infinitamente rápida, pero no es idéntico. Empiezan a separarse los dos y ahí es donde uno ve que las potential energy landscapes se separan, particularmente cuando uno va a más altas densidades. Entonces, finalmente, la pregunta es, ¿cuál es la relación entre todos los que analizamos en las simulaciones y los que se obtienen en el experimento? En el experimento muestran una densidad que es 1,06 más menos 0,6. Usando los factores de estructura y calibrándolos con los que tenemos en las simulaciones, nosotros concluimos que la densidad real es 1,06, 0,07 más menos 0,01. Así que no es la del agua, es un poco más alta. Pero lo que vemos es que las condiciones en las que se forma la densidad, está en la zona que solamente se puede acceder en forma mecánica. Y como está en esta zona que solamente se puede acceder en forma mecánica, podría accederse con un rate muy muy alto, que no es posible en los experimentos, o podría ser que sea con un rate de velocidad, que es consistente con shear rates de los experimentos, eh, 10 a la 3 o algo así, a alta presión por la compresión con el acero, y este se forma en esta zona y descomprime a la presión ambiente. Así que concluimos que lo más probable es que el MD de los experimentos se haya creado a velocidad de estallamiento baja, pero a alta presión. Pero de una manera o de otra, lo que concluimos es que esta fase MDA es una nueva fase amorfa con estructura y propiedades distintas de todas las demás fases del agua. Y esto muestra que uno puede crear nuevas fases por deformamiento mecánico, y en este caso las nuevas fases tienen propiedades distintas. Claramente con el agua no importa mucho porque agua a 77 grados y alta presión y cizallamiento no es muy común, pero siempre hay un planeta donde esto ocurre. Así que las conclusiones dos: primero les he demostrado que hay una transición líquido-líquido en agua. En esta parte lo que muestro es que hay una nueva clase de hielos amorfos que se pueden obtener por deformación mecánica, y esta deformación mecánica
produce estados no estacionarios de equilibrio, de no equilibrio, estacionarios de no equilibrio, que son distintos de los vidrios que se conocen. La velocidad de cizallamiento, cuán rápido se deforma, hace una nueva variable, pero no es termodinámica, es cinemática, es cinética, en el diagrama de fases de no equilibrio del agua. Es una fase, es una variable, pero no es termodinámica. El MDA no es una media, sino que puede tener todas las densidades dependiendo de la velocidad y eso da mucha capacidad de modificar. En este caso lo hicimos con agua, pero uno puede pensar lo mismo en silicio, en otros líquidos tetraédricos que también tienen alta diferencia de densidad entre la fase de alta y baja densidad. Y uno puede acceder a estados amorfos intermedios con propiedades distintas y que no convergen a los de HTA. Y que aunque parece que MDA imitara a los vidrios obtenidos por enfriamiento, realmente son distintos cuando llega a ese punto y los experimentos se originan en un bajo shear rate. Y con esto quiero agradecer primero que todo a la gente que hizo este trabajo, que es Ingrid, Rashad, Devdas, Abdullah, a los que dieron funding, que es el Air Force Office of Scientific Research, y a todos ustedes por haber estado ahí y escuchado la presentación. Espero que tengan algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Valeria, muy interesante. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Horacio, ¿sí? Acercarte un poquitito. Está así. Dale. Y acá está bien. O acá. Hola, hola Valeria, Hola, Horacio. ¿cómo te va? Bien. Tengo varias preguntas, pero las voy a tratar de resumir en dos. La primera tiene que ver con eh, la relación que hay en el trabajo original de esta gente, Salzman, del Science que vos Mm, citaste, y que de sí, origen sí. el trabajo de ustedes, muestran los espectros simulados de los distintos hielos que obtienen y los comparan con HDA, LDA y también con el Expanded HDA, que es un Sí, amorfo que se obtiene a partir del Very High Density amorfo, expandiéndolo. Y a mí sí, me sí. llamó la atención cuando vi ese diagrama de R2X, que el Expanded es muy parecido, su estructura es muy parecida a la de estos vidrios amorfos de media densidad. Sí, ¿Vos tenés algún comentario para hacer respecto de eso? no es tan parecido. Fíjate acá. Acá tienen justamente este EHTA, es el que vos decís. Sí. Tiene, tiene pare- tiene cierto parecido, pero fíjate que EHTA tiene el pico del Bragg Peak bastante más alto incluso que HTA. Mm. Así que no está tan cercano. A mí no me queda muy claro qué es EHTA. De hecho, en el paper primero que discutí de Nielsen, lo que descomprimen es EHTA y tiene muy alta correlation length, que quiere decir que es heterogéneo. Pero EHTA no tiene las mismas signatures de este MDA en el experimento. Hay un gráfico, hay un espectro de rayos Sí, X en el paper de Salzman, en donde esta parte, algo se, así como que va pasando. se- Sí, pero no, creo que ya el pico lo declaran como en distintos lugares, si te fijas, ok, así que está movido. Y las demás propiedades no se parecen. No, tampoco tiene, por ejemplo, EHTA, si lo calentás a presión ambiente, tenés un glass transition. Haces EHTA, discúlpame. EHTA se transforma en LDA y después se transforma en hielo. Y en este caso en MDA no ocurre. ok. Así Entonces, que hay unas diferencias, así que no es el expanded. ok. La segunda cuestión es sobre la parte experimental. Sí, Eh, yo lo leí muy rápidamente, el de la parte experimental de Salzman, pero vos sí, ahí mostraste al comienzo una foto de lo que resulta de la molienda en el molino satelital de bola. Y a mí me llama la atención, porque generalmente uno usa un molino satelital cuando quiere pasar de partículas grandes a partículas chicas. De hecho, yo he usado ese tipo de exactamente. molino para pasar de partículas de tamaño micrométrico a tamaño Sí, sí. submicrométrico. Es lo que ellos esperaban, eso. Sí, la Sí, pregunta es, bueno, puede ser que eso sea, después que lo sacaron, las partículas chicas se pegotearon, pero lo que a mí me llama la atención es que
en el cizallamiento puede haber también un aumento de temperatura en la superficie muy importante, que No, por supuesto en la simulación no se puede reproducir, pero en el no, pero creo que no. Primero, que ellos hacen esa parte, tiene un support information bastante eh, completo. La parte de la temperatura lo hacen, por supuesto, y calculan que no puede subir. En vez de tienen razón porque realmente el proceso es muy lento. Si te fijas, el proceso, acá está en ciclos, pero son tipo, que va en... La frecuencia del ball milling es tipo Hertz, no es muy rápida y la transformación en sí es muy lenta. Así que ellos concluyen que no hay que no un, llega a levantar que no hay temperatura. que no hay enfriamiento. Obviamente, en nuestro caso, mantenemos una temperatura constante. O sea que la Al temperatura es la temperatura del molino. la temperatura, exactamente, lo hacen a 77. Incluso pensá que aunque subiera de 77 a 90, no importa, se mantiene muy Eh, bajo. Siempre que estés por debajo de la transición vítrea, creo que va a dar lo mismo en este caso. Pero la parte de lo que decís inicialmente, ellos encararon este proyecto con la idea de que iban a obtener nanocristales de agua, de hielo, como decís vos, porque lo más común es que uno obtiene no otras fases, sino cristales más pequeños. Y de hecho, la molienda de silicio, porque yo miraba esto y decía, ¿qué está pasando? En silicio, la gente viene haciendo esto de 1990, hacer ball milling, y lo que ven es que se forma una fase amorfa, hay una amorfización, y también hay granos más pequeños, pero solamente en un paper del 2018 veo un structure factor que muestra que los picos están molidos. Es como que la gente no prestó atención antes a que el vidrio era distinto. El vidrio, la obtención de vidrios por molienda, por ejemplo, de silicio, ya está reportada hace 30 y pico de años, pero nunca nadie había notado que ese vidrio no es el vidrio original de low density o high density. Es como algo medio que se escapó. Así que creo que en el agua es así. La gente, como vos experimental, tiene dudas de, la pregunta es si esto es una mezcla de cristalitos. Eso es lo que escuché de otra gente que trabaja en agua. Pero nosotros lo que vemos es que es bona Bien, fide una fase distinta de agua que se puede obtener es bastante por, convincente. por mecánico. Y además, porque lo miro en el caso de silicio, que como sabes, yo pienso que es muy parecido al agua, y también tiene un shift de los structure factors. Eh, Ok, Así que es interesante. Lo que sería bueno es ver si alguien lo puede hacer, quizá ustedes, a partir del LDA. Nosotros en las simulaciones lo podemos hacer, pero no sé si las propiedades mecánicas dan para que con LDA o HDA pueda hacer la molienda y obtener MDA. Sería buenísimo si lo hacen. ¿Ustedes pueden? no creo que nosotros. Sí, con geometría no se puede hacer algo parecido como más, no. Puede ser, sí. En este Sí. momento se requiere mucha plata. No, Un Sí. último También le dije a comentario que no Christoph, quiero. Christoph me dijo lo mismo. Le digo, Christoph, ¿se puede hacer? Y me dice, y también se me acabó la plata. Sí, claro. No, un último comentario respecto de la pregunta, digamos, más importante de tu seminario, que ¿es este la verdadera forma amorfa del agua? Sí, Yo creo que la mejor forma de saber cuál es la forma amorfa del agua, verdadera, es yendo a el origen del agua en la Tierra, ¿no? Que son los asteroides. O sea, el agua en la Mm, Tierra es de origen alienígena, viene de cometas y fundamentalmente sí, de asteroides. Y esos asteroides y esos cometas tienen agua amorfa. Ya que sí. te financia la Air Force, tal vez sería interesante ver si pueden capturar un pedacito de un asteroide y determinar cuál es la densidad del agua amorfa en el asteroide. Eso sería Bueno, una forma de saber cuál es el nuestro verdadero, funding. la verdadera agua amorfa. El agua el funding nuestro también se acabó. Después de que primero nos canceló Doge, después nos recuperó el Program Manager, pero se acaba de acabar ahora en este mes. Lo que el agua en los asteroides, por lo que yo entiendo que la gente estuvo haciendo infrared, otras cosas, es lo que se llama amorphous solid water, que es agua que se deposita directamente en la fase gaseosa a temperatura de microkelvins. Y esa amorphous solid water es como una forma del low density amorphous ice, pero muy porosa y de muy baja densidad porque es muy porosa. Pero cuando dicen la forma verdadera del agua, lo que se refieren es si uno pudiera enfriar el agua líquida en forma instantánea y vitrificarla sin permitir que se transforme en agua de baja densidad, si esa sería el agua que se obtiene haciendo la molienda. Y la respuesta es, si uno hace una molienda, las simulaciones,
con esas condiciones prácticamente instantáneas, no es idéntica, pero está sorprendentemente cerca. Pero no es el caso del experimento, porque en el experimento los shear rates no pueden ser muy altos. Y la conclusión es que en este caso la presión hizo casi todo el trabajo y el sistema se descomprime, eh, se está descomprimiendo desde una presión alta. ¿Dónde está? Eso es lo que concluimos, que primero que todo la densidad final que ellos ponen desde 1 a 1,12, calculamos que es 1,07, pero que va a venir de muy alta presión y poco shear. Eso es lo más consistente con las velocidades de shear rate típicas de molienda en los experimentos. Pero bueno, Bueno, hay que ya ver. ¿me escuchás, Valeria? ¿Te escuchas? Sí. Sí, tengo una pregunta con respecto a la primera parte de la charla. En los resultados experimentales, la pregunta es por qué la parte de la muestra que no es afectada por el láser que está impactando tiene una señal constante, pero después de un tiempo decae esta señal. ¿Por qué Sí, decae? sí. Porque el hielo calienta todo. Es así. Lo que tenés es un film. El film, imagínate que tenés 40 micrones. Hacen de 40 micrones a 20 micrones. Y es consistente con que 10 micrones se hacen melting. Ahora, estos 10 micrones que es líquido evolucionan y se descomprimen. Están a alta presión y se descomprimen. Pero en un momento, en más o menos 3 microsegundos, un microsegundo, algo así, la cantidad de hielo que se forma es suficiente para ser detectada. Y lo que nosotros vemos, acá no lo estoy mostrando mucho en las simulaciones, lo que nosotros vemos es que después de que empieza a formarse el hielo, como esto es adiabático, hay un incremento de la temperatura hacia el melting point. Y ese incremento de la temperatura, antes de que se disipe de vuelta porque el sistema está a 114 kelvins, el aumento de temperatura es lo que realmente finalmente se come al HDA. Es la cristalización de la muestra en forma macroscópica, es lo que se come al HDA al final. Es esta parte. Porque el sistema es adiabático en tiempos que son del orden de 100 microsegundos. Y la cristalización ocurre en un microsegundo. Nosotros vemos que está ocurriendo de antes, pero con muy poco impacto térmico. Pero en un momento se toma, empieza a subir la temperatura y ahí es donde este HTA se va. Bueno, ¿hay alguna pregunta más por ahí? Yo te veo con ganas. ¿Dónde miro acá? Sí, 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 sí. Hola, ¿Cómo estás? Te, Betty. te quería hacer una preguntita, a ver si entendí bien o mal. Cuando hablas del sharing, que lo haces como modulando, digamos, que vas de low density a high density, ¿no? Es como que el sistema se va acomodando como en fotogénica, bueno, que vas despacito modulando el sistema. Pero también dijiste que lo hiciste bueno, y la otra sería solo con un pulso, como sería con un pulso infrarrojo, ¿no? Es como serían los dos extremos. Después hablaste de sharing. Y o yo entendí mal o le aplicaste sharing también al agua de baja y alta densidad, que vos dijiste, bueno, el sólido tengo el experimento, en el líquido no. Yo entendí yo, decir, corregime. En la parte no, digamos, experimental, ¿cómo asocias el experimento de un sharing con agua? Yo me lo imagino Sí, las olas sí, rompiendo. con agua no. Es Pero así. con No, agua no, no me lo puedo imaginar. no, el sharing es solamente con sólidos, porque si es con agua, desplaza. Es como que tenés agua y estás. En el Sí, gráfico, sí. en el no En la mostrar, segunda, me parece que no es que tan claro. En el diagrama es fácil, a ver para el diagrama es claro, fácil. ya fácil. El diagrama es fácil. La primera parte de la charla fue la pregunta, acá, estamos en esta zona, tratando de cruzar acá. Entonces el agua es todavía líquida y hay high density, low density. En la segunda estamos a menos 200 grados, a 77 Kelvin. El agua es siempre un vidrio. Es la única parte, entonces siempre es un vidrio y ahí es un sólido. Por eso no puede reacomodarse. Cuando uno hace shear, tiene que responder. Y si uno hace un shear muy rápido, deforma más rápidamente la superficie de energía potencial y además el sistema no puede responder porque está todo el tiempo cambiando. Es como que estás en, en un lugar que estás en un terremoto, se están moviendo todo el tiempo y tratas de acomodarte. Ahí ya no sigue más. Pero en la zona que uno deforma poco y el sistema se restablece, la deformación y el restablecimiento es muy parecido a lo que uno ve cuando hace cooling. Entonces, por eso obtenés líquidos parecidos. Mientras pueda seguir la energía potencial original y la deformación no sea muy grande,
es el mismo vidrio. Pero sí, no podemos hacer shear de líquidos. Se puede hacer shear de líquidos, pero es bastante aburrido. No pasa nada, porque tenés que hacer más rápido que la relajación del sistema. Y para líquidos tienes que ir tipo picosegundo. Ya esto es son ridículamente rápidos. Tipo 10 a la 8 que yo mostré como la transición entre la zona que no se puede acceder más, es lo máximo que obtenés por ultra alto impacto de partículas. Ya son muy altos 10 a la 8. Gracias, Vale. Bueno, sin nada más preguntas, le agradecemos nuevamente a Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por estar toda la hora. Y Bueno, un poco muchas más. gracias, Valeria. Chao. Hasta luego. Nos veo en diciembre.